Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del poeta inglés Lord Byron. Dice: la única diferencia entre el hombre y el perro es su racionalidad, la del perro. ¿Qué pasa en los litigantes? Si la ley se creó con un propósito, yo quiero todo el peso de la ley sobre él. Con el mismo propósito que usted piensa que se creó la ley, con ese mismo propósito, yo ya pagué. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Dígame quién es Julio, por qué lo demanda y qué exige para resolver este conflicto. Bueno, doctora, Julio era mi vecino. Yo lo que estoy pidiendo es que se haga justicia en mi caso, doctora, y que me ayude en recaudar $20,000 que yo he tenido en gastos por una injusticia que pasó hace unos cuantos años, que fue por culpa de este señor aquí. Ok, a ver, ¿hace cuántos años ocurrió esta injusticia? Hace 5 años, doctora. Hace 5 años. Cuéntame los hechos de Bueno, lo que ocurrió. todo comenzó muy normal. Yo estaba casada, tenía 2 niños. Habíamos al fin conseguido el sueño de cada familia, que era tener una casa. Nos habíamos mudado, era un barrio lindo, tranquilo. Pensábamos que habíamos realizado nuestro sueño. Entonces, para completar ese sueño, mi esposo les regala un perro a los niños. Muy bien. Bueno, a causa de que ya tenemos este perro en el jardín, empezamos a tener un poquito de problemas con pulgas, garrapatas, un poco de insectos en el jardín, y yo llamo a una compañía para que venga a fumigar el jardín. Ok. Viene la compañía, yo estoy en el trabajo, recibo una llamada de pronto, la cual me dice el gerente de la compañía que ellos no pudieron fumigar la casa y que me van a cancelar el contrato porque el vecino había salido muy violentamente, había insultado a los trabajadores y les había dicho que ellos no podían fumigar en mi casa porque él tenía alergia a los químicos. Yo llamo al condado y me dicen que en sí, si una persona tiene alergia a eso, ellos tienen que reportarlo con el condado, darle documentación médica, la cual entonces la compañía tiene que proveerle 48 horas de notificación. Para que él tome alguna medida y no esté presente durante la fumigación. Correcto. Ok, ¿qué pasó entonces? Bueno, pues yo fui, tomé eso en mis manos y fui y compré yo los líquidos misma y yo misma regué el jardín. Y observé a ver si de verdad el señor tenía alguna reacción alérgica. Sin saber si ese químico... No le pasó nada, no le pasó nada. Ok. Bueno, empieza entonces ahora, ya no era el pesticida, ya ahora era el perro que le molestaba. Y los niños, que si los niños míos eran unos chillones, que si el perro estaba constantemente ladrando, él empezó hasta a venir a casi que tumbarme la puerta y romperme los vidrios de las ventanas, dando puñetazos a las 2 y las 3 de la madrugada. Cuando yo iba a chequear, antes de responderle a nada, veía que el perro estaba durmiendo, llamaba a la policía y me decían que no había nada que ellos pudieran hacer porque él no estaba cometiendo ningún crimen. Entonces, pues llegó a un momento de que un domingo por la tarde, era un día bello en febrero, fuimos a la iglesia, yo dejé el perro afuera porque la tarde estaba bonita y... recibo una llamada estando dentro del servicio, me dice la vecina: oye, algo está pasando en tu casa, estoy oyendo que el perro está ladrando, hay chillidos, oí lo que suena como un balazo, yo no sé lo que está pasando, pero algo serio está pasando en tu casa y yo creo que es mejor que tú vengas corriendo. Corriendo. Ok. Llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa, doctora, sí, era verdad lo que me dijo la vecina. Cuando llego allí me encuentro a mi perrito tirado ahí en el piso, en el patio, sangrando de la cabeza, la cerca rota. No lo puedo probar, pero él le dio un balazo, pero con un pellet. No fue una pistola. Con una pistola de aire, aire comprimido. Claro, Sí, entonces el reporte que yo le traigo aquí del veterinario, doctora, incluye que él le hizo, le arañó el cráneo al perro y se le murió todo el músculo en ese lado de la cabeza, porque no le valió con tirarle el balazo, sino se metió en mi patio y le cayó a palos al perro. Tú me viste a mí darle palo a los perros. Aquí está. ¿Tú tienes evidencia de lo que me estás diciendo? Yo tengo evidencia, sí. Eso es otra mentira más.
Ok, vamos a ver en pantalla lo mismo que la cerca tumbada. Esa es la casa, ¿no? Sí, esa La es la cerca casa. tumbada. Sí. Ni que yo fuera un camión para tumbar las rejas, la cerca así. Ahí se ve que fue un rasguño. Sí, un rasguño Ok, con la cara ¿qué toda pasó vendada. con el perro eventualmente? ¿Murió ese perro? Bueno, eventualmente él tuvo que tener cirugía y antes del año lo tuvimos que poner a dormir porque el perro quedó con unos daños neurológicos que ya no tuvieron remedio. Y después, además de eso, como otro castigo de la acción de culpa este mía hombre, también. mis hijos tuvieron problemas psicológicos. Los niños se levantaban a medianoche gritando que el vecino estaba en la cerca, que los iba a matar y que los iba a matar, porque él no solo le bastó con el perro, amenazaba a mis hijos. Eso es mentira. Se paraba al lado de Jamás la amenacé cerca, a tus se paraba hijos. con un palo, dándose Ok. así en la mano, como si fuera un loco, y diciéndoles con el que perro, le no iba a con tus hacer hijos. daño, que lo iba a hacer daño, que lo mismo que le pasó al perro se lo iba a hacer a ellos. Está inventando todo eso. Te mudaste, me imagino, eventualmente. Eventualmente sí, doctora. Me Gracias. imagino. Tuve que mudarme Porque porque, esto el es peor, psicólogo que, me esto es dijo. peor Gracias que a una Dios. película de terror, lo que me estás contando. Tengo que hacer un corto receso. A la vuelta quiero saber en qué resultó. Llamaste a la policía, ¿qué pasó? Necesito saber. Regresamos después de este corto receso. Vivimos nosotros un suceso que realmente nos marcó la vida. Epa. Hace muchísimos... No vinimos a hablar del yo vengo a suceso. apoyarte. Ey, ¿qué Acércate tienes tú a mí. ahí? ¿Qué Espérate. tienes tú ahí? Roberto, hazme el favor. Ahora ve qué Espérate. tienes tú ahí. Hazme el favor, Roberto. Caso cerrado. Mire, la doctora, en ningún momento él se ve ahí que usa droga ni nada. Míralo, Él va míralo, él cambiando, puede hablamos cambiar.